Empecemos con pH. Antes quiero definir qué es el electrolito. El electrolito es una sustancia que en solución acuosa se disocia en partículas con carga eléctrica o iones. Bien, como estuvimos hablando de, por ejemplo, cloruro de sodio. Pero estos electrolitos pueden ser fuertes o débiles. Si son fuertes, se disocian por completo, y si son débiles, se disocian parcialmente. Fuerte ejemplo, ácido clorhídrico, débil, ácido acético. Ahora, nos importan los débiles porque justamente el agua es un tipo de electrolito débil. La constante de equilibrio, ¿sí? Es algo que yo les explico acá. Básicamente estos electrolitos, en el caso de los electrolitos fuertes, van a tener como una reacción en un solo sentido, ¿sí? Se van a disociar por completo, dando por un lado protones y por el otro lado cloro. Protones, ¿por qué? Porque tenemos un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, por eso tiene una carga positiva, y quedó como un protón, ¿sí? Y por otro lado, cloro, y en el ion de cloro. Ahora, hay electrolitos débiles que se disocian parcialmente, ¿sí? No por completo, por eso es una reacción que en doble sentido, y llegan a un equilibrio, ¿sí? Como dijimos, el agua es un electrolito débil y por eso, por ser un electrolito, se disocia, ¿sí? Débilmente, pero lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, tenemos dos moléculas de agua que van a reaccionar entre sí. Sabemos que el agua reacciona como un ácido y como una base, ¿sí? Entonces, una molécula va a ceder un protón y la otra lo va a captar. ¿Bien? Después vamos a explicar bien qué son los ácidos y las bases. Dos moléculas de agua reaccionan entre sí. Una cede el protón, ¿bien? Para que la otra lo reciba, como vemos acá. Pasa a tener 3 hidrógenos. Y eso se llama ion oxonio. Por otro lado, la otra molécula quedó en un hidrógeno, ¿bien? Con uno menos, y queda el ion oxidrilo. Entonces, esta es la disociación del agua. Ahora bien, lo que ustedes ven normalmente en las fórmulas que se hacen es esto. Cede el protón y el protón queda en el medio, ¿sí? Solo, y por otro lado tenemos el oxidrilo. Lo más correcto es lo que les expliqué anteriormente, ¿sí? Porque ese protón automáticamente reacciona con el agua o con otro oxidrilo para formar agua o con el agua para formar el ion oxonio. Pero no queda dando vuelta en el medio así sin más. Pero normalmente ustedes ven las fórmulas de esta manera y siempre nos vamos a referir que el agua se disocia en oxidrilo y en protón. Y bueno, se crea la constante de equilibrio. ¿Cuál es el producto iónico del agua? Es decir, esta constante de equilibrio. Como sabemos, las constantes se escriben de esta manera, los productos arriba, el reactivo abajo. El agua, como se disocia muy poco y básicamente ese agua es una constante, si es tan grande ese número que se transforma en una constante, se elimina. Como lo eliminamos, lo pasamos multiplicando y nos queda de esta manera. ¿Sí? KW es igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de protones. Esa es la ecuación que ustedes se tienen que aprender. Pero también tienen que saber que esto a 25 grados centígrados es 10 a la menos 14. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber y memorizarse. Ahora, como les dije, se disocia muy débilmente. Tanto que tenemos 10 a la menos 7 concentración de protones y 10 a la menos 7 concentración de oxidrilos. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque un mínimo cambio, ¿sí? En la concentración de protones, que ahora vamos a ver, en el cambio en el pH, que les voy a explicar qué es lo que significa, tiene consecuencias drásticas en la biología, ¿sí? Y de hecho, el medio del cuerpo humano se mantiene entre unas concentraciones de pH muy reguladas, ¿sí? Y muy finito todo, porque cualquier concentración que pase esos límites trae consecuencias muy graves. Ahora, acá les pongo un ejemplo para que puedan comprender o dimensionar lo poco que se disocia el agua. Tenemos un mol de agua, ¿sí? Concentración molar, tenemos 55,5 periódicos moles, lo cual 0,0, bueno, lo que ven ahí mol se encuentra disociado. Todo esto significa que solo una molécula de agua cada 555,5 millones se separa en iones, solo una. Como ven, es muy poquito y sin embargo es súper importante. Ahora,
Esos son los ejercicios que ustedes van a ver en el TP, probablemente en el parcial. Y es lo que ustedes tienen que ir incorporando este pensamiento, y es un ejercicio muy práctico para poder comprender todo. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Lo que les dije que tenían que aprenderse. La constante de disociación del agua, ¿sí? La constancia, que es 10 a la menos 14, ¿sí? Ahora vamos a ver. Como ven, acá hay 4 soluciones, ¿sí? En las cuales algunas nos dan la concentración de protones y otras nos dan la concentración de oxidrilos. Si nos dan la concentración de protones, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en la fórmula y bueno, acá ponemos 10 a la menos 14 y nos queda nuestra X, que vendrá a ser la concentración de oxidrilos, de esta manera. Bien. Y una vez que hicimos esto, simplemente sacamos la cuenta. Como ven, este exponente, ¿sí? Para yo multiplicar los exponentes tengo que sumarlos. Es decir, para que de menos 2 llegara a menos 14, tengo que sumarle menos 12. Menos 12 por menos 2, bueno, es lo que ven acá. Menos 12 más menos 2, si tengo que sumar los exponentes, me da menos 14. Entonces acá ponemos menos 12. Lo mismo hacemos con, en este caso, nos da los oxidrilos, lo reemplazamos acá y ponemos 10 a la menos 14 y sacamos los protones. Como ven, 10 a la menos 10 y 10 a la menos 14 nos da 10 a la menos 10 y 10 a la menos 4 nos da 10 a la menos 14. Siempre es lo que falta para llegar al menos 14. Menos 7, menos 7, menos 2, menos 12. Entonces ahí tenemos las primeras dos columnas. ¿Bien? Ahora, lo mismo, hay que comprender que las soluciones se dividen en ácidas, neutras o básicas. ¿Sí? Ácidas cuando la concentración de protones es mayor que la concentración de oxidrilos. Entonces miremos acá cuáles son ácidas. Ojo, no se confundan. En este caso tenemos 10 a la menos 2, concentración de protones. 10 a la menos 2 es más grande que 10 a la menos 12. Recuerden que este exponencial hace referencia a los ceros después de la coma, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 10, o sea, 0,0. Ahora tenemos el mismo ejercicio y dividimos a las soluciones en ácidas, neutras y básicas. Las soluciones ácidas son aquellas que su concentración de protones es mayor que la concentración de oxidrilos. ¿Bien? Entonces vamos a buscar dentro de nuestra tabla qué solución tiene más concentración de protones que de oxidrilos. En este caso es la primera. No se confundan, 10 a la menos 2 es mayor que 10 a la menos 12. ¿Sí? Esto hace referencia a los exponenciales, a los espacios después de la coma. ¿Sí? En este caso tenemos 2, en este caso tenemos 12. Este número es mucho más chiquitito que este. Entonces, esta solución, la 1, tiene más concentración de protones que concentración de oxidrilos, por ende es ácida. Lo mismo con la segunda. Ahora, las neutras tienen igual concentración de protones y de oxidrilos. El único ejemplo que tenemos, y el único ejemplo que existe, es 10 a la menos 7. ¿Sí? Porque la única forma de que lleguemos que sea lo mismo y que lleguemos a 10 a la menos 14 es que ambas sean 10 a la menos 7. Y nos da la situación neutra. Por otro lado, las básicas son las que tienen más concentración de oxidrilos y es la última que nos queda. Ahora bien, nos falta, bueno, todos estos números con coma y muy grandes son difíciles de manejar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Una escala logarítmica, ¿sí? Esta escala logarítmica se denomina pH. O sea, tenemos pH y pOH, pero la que más se utiliza es la escala de pH. Ahora, el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? P es una expresión matemática que nos dice que tenemos que aplicar logaritmo. Por eso menos logaritmo H de la concentración de protones. Y ahora lo que hay que hacer es completar esta columna usando esta formulita. Menos logaritmo de la concentración de protones de 10 a la menos 12 me da 2. ¿Sí? Entonces ponemos 2 ahí. Quiero que vean que los números coinciden con el exponente. 2, 2, 4, 4, 7, 7 y 12, 12. ¿Sí? Sin el menos. Un número positivo. ¿Sí? Y esto también nos clasifica a las soluciones en ácidas, neutras y básicas de una manera más fácil. Bien, toda solución que tenga pH menor a 7 es ácida, es decir, la primera y la segunda. Esta tiene pH 2 y pH 4, todas son menores a 7 en este caso. La solución neutra, el pH es igual a 7, es esta. Y la solución básica, el pH es mayor a 7, es esta.
es 12 mayor a 7. Entonces vemos que llegamos a la misma conclusión que si hubiésemos usado esta explicación. Con el pH llegamos a la misma. Las primeras dos son ácidas, la tercera es neutra y la cuarta es básica. Acá les dejo la escala de pH que va de 0 a 14. 7 es el pH neutro a 25 grados. Y de 7 hacia abajo tenemos una solución ácida. Y de 7 hacia arriba tenemos una solución básica. El pH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y se saca de la misma manera, reemplazando la concentración de oxidrilos que queremos sacar. En este caso nos da 12, 10, 7 y 2. Como ven, es el mismo que el exponente. No quiero explicarles la escala del pH porque se van a confundir, así que nada, ustedes guíense con el pH. Otra cosa importante es que pH más pOH siempre nos da 14. ¿Sí? Y acá les voy a explicar por qué. 10 a la menos 14, concentración de oxidrilos por concentración de protones, bien, constante de disociación. Aplico el logaritmo en ambos lados. Bien, este logaritmo que está para estos dos términos, se lo aplico a cada uno, esto es una propiedad de los logaritmos. Aplico menos en cada uno para que me dé un resultado más lindo, o sea, positivo. Y nos queda 14 igual a pOH más pH. ¿Por qué? Porque esto que ven acá menos logaritmo de la concentración de oxidrilo es el pOH. Y esto que ven acá menos logaritmo de la concentración de protones es el pH. Bueno, hasta acá hablamos sobre la concentración de protones, de oxidrilos, el pH y el pOH. Ahora, todo eso es en una solución que es pura, que es solamente agua y más nada. Pero eso no pasa ni en el cuerpo ni en la biología pasa eso. Siempre hay otras sustancias que están interfiriendo y por ende van a modificar también el pH. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en este caso es algo experimental. Es como que si estamos agregando a una sustancia pura, de agua pura, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, como hablamos al principio, es un electrolito fuerte. Eso quiere decir que se va a disociar por completo. ¿En qué? En protones por un lado y en cloro por el otro. Y ahora solo lo que nos importa son los protones para calcular el pH. El cloro es como que no pasa nada que esté ahí. Entonces, si supongan que eso es un vaso, lo que va a pasar es que va a haber agua, ¿sí? Que no lo dibujé, pero supongan que hay agua que se disoció en sus protones y oxidrilos. Agregamos el ácido clorhídrico, él también se disoció. Entonces lo que nos está aumentando es la cantidad de protones que se encuentran en esta solución. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, si nos aumenta la cantidad de protones, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Cómo? Va a ser ácida, más ácida, ¿no? Perfecto, va a ser más ácido. ¿Y en cuestión de números? ¿Cómo en cuestión de números, profe? Claro, si por ejemplo esta solución, ¿sí? Era pura, entonces quiere decir que estaba en un pH neutro, en un pH de 7. ¿Ok? Dios mío, ese es mi gato. Vení acá. En un pH de 7. Si yo le agrego ácido clorhídrico, como dijo Karina, se va a hacer más ácido. Es decir, que el número va a aumentar o va a disminuir. Va a disminuir. Va a disminuir. Va a disminuir. Perfecto. Bien, el número va a disminuir. Ahora, para explicar todo esto, partimos de una solución neutra, como les dije, pH 7, misma cantidad de protones que de oxidrilos. Una solución ácida, dijimos que tenía la característica de tener más protones que oxidrilos. Y una solución básica o alcalina tiene menos protones que oxidrilos. ¿Ok? Entonces los ácidos son sustancias, los ácidos, ¿ok? Son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de protones. Como vimos recién con el ácido clorhídrico, por eso es un ácido. Porque cuando se disuelve en agua nos está aumentando la cantidad de protones y por ende nos está haciendo la solución más ácida. Ahora, las bases son sustancias que al disolverse en agua disminuyen la concentración de protones. Y ustedes dirán, bueno, pero tiene que aumentar la de oxidrilos, claro. Cuando aumenta la de oxidrilos, en consecuencia disminuye la de protones. Y como estamos hablando de pH, a los oxidrilos básicamente ni los nombramos. Lo que nos importa son los protones. Por eso cuando uno define a la base,
dice que es una sustancia que al disolverse en agua disminuye la concentración de protones. ¿Bien? Sería lo mismo que decir que aumenta los oxidrilos, pero acá estamos hablando de pH. Estos dos señores, o uno, sí, supongo que son dos señores, lo que hicieron fue describir, o sea, darle una definición de ácido y base. Y esta es la definición que a nosotros nos importa. Hay otras definiciones de ácidos y bases que en la biología no se tienen en cuenta, pero en este caso se usan estas dos definiciones. Un ácido es todo compuesto, o iones, no importa, todo compuesto capaz de ceder protones al medio. Si nosotros analizamos el ácido clorhídrico, él es un compuesto que tiene la característica de ceder sus protones al medio cuando se disocia. Entonces es un ácido, según esa definición. Ahora las bases lo que hacen es que pueden aceptar protones del medio. ¿Bien? Esto quiere decir cuando... A ver, voy a dibujarlo para que sea más fácil de comprender. Acá tenemos el hidróxido de sodio, ¿sí? Una base fuerte. ¿Qué pasa con esta base? Cuando se divide, o sea, cuando se disocia, nos va a quedar así y así. ¿Bien? Esto que está acá es un oxidrilo, ¿no? Bueno, ese oxidrilo lo que va a hacer cuando esta base, cuando se disocia en agua, ese oxidrilo va a captar los protones del medio. ¿Y qué pasa si yo a un oxidrilo le agrego un protón? ¿Qué creen que puede llegar a pasar? Si yo los uno, ¿qué me forma? Agua. Bien, forma una molécula de agua. H2O. Por eso se dice que esta base, bien, que estos compuestos que se denominan bases, lo que hacen es captar protones del medio. Porque ellos se disocian, queda el sodio por un lado, y el oxidrilo viene, capta el protón y forma una molécula de agua. Entonces los elimina. Y si yo estoy sacando protones del medio, ¿sí? Estoy haciendo que esto se vaya para acá, bien, que haya menos. Por ende, la solución se hace más básica. ¿Bien? Ahora, ¿qué es esto? Fuerza de un ácido base, tendencia a perder o ganar. Bueno, cada uno de estos compuestos, ácidos y bases, tienen diferente fuerza, o sea, tienen diferente capacidad de ganar o perder electrones, bueno, protones, dependiendo justamente, bueno, dependiendo su composición, ¿sí? Como dije, son fuertes o débiles. Si son fuertes, se disocian por completo, si son débiles, se disocian un poquito. Y en estos débiles es donde va a variar la cuestión, porque unos se van a disociar mucho y otros se van a disociar muy poquito, como lo es el agua, que es un electrolito muy débil. Y con las bases pasa lo mismo. Ahora, este ejercicio lo saqué de su TP. Bien, como verán, es parecido a lo que estábamos resolviendo, pero con esto que está acá, que viene a jodernos la vida. Eso que está ahí es, bueno, ahora lo vamos a resolver. Vamos a empezar con los fáciles primero. Cuando a ustedes les aparezca este ejercicio, automáticamente piensan, buscan en su memoria no en un papel, no, estas ecuaciones, que son las que van a usar, ¿sí? Que son las que ya vimos, ya explicamos. La primera, bien, la constante de disolución del agua. La segunda es pH, la tercera es pOH y lo último es que, bueno, que el pH y el pOH nos da 14. Todo eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, quiero que me ayuden a resolver esto. El primer ejercicio nos está dando un único dato que es el pH. ¿Qué más puedo sacar con eso? Protones. La concentración de protones. Bien, ¿cómo? 10 elevado a la menos 3. Perfecto. Entonces 10 a la menos 3 es la concentración de protones. Ahora, ¿qué más puedo sacar? La concentración de hidroxilo para compensar que te dé menos 14. Bien. ¿Y cuánto? Saca la diferencia. 10 elevado a la menos 11. Bien, perfecto. Y nos queda el pOH, que ¿cuánto sería? Ahí sabemos que pH y pOH tienen que sumar 14. Sí, 11. 11, bien. Ay, spoiler. Ah, no está bien. Perfecto. El segundo lo que nos está dando es la concentración de protones. Otro voluntario. ¿Qué podemos sacar con la concentración de protones?
Vamos, Camila. Vamos, vamos. Como que quedé pensando. Sí, ¿Se me escucha? sí, sí. Si a vos te dan Ah, la ok. concentración de protones, ¿en cuál de Ajá. todas estas ecuaciones podés colocarla? En el pH. Perfecto. Entonces haces menos logaritmo de la concentración de protones. Menos logaritmo de 10 a la menos 8. Que para hacerlo más Daría fácil, ¿te acordás que nos daba el mismo número? Pero 6. si es menos 8, nos da 8. Ah, claro. ¿Bien? Sí, sí. Sí, Lo sí. mismo que acá. Menos 3 nos da 3. Menos 8 nos da 8. Perfecto. Ahora podemos seguir sacando el pOH. Bien. Ahí sí es la diferencia para dar menos 14, que sería menos 6. Correcto. Claro, yo te dije esa la diferencia. Claro. Y no te dije el Y- pH. Bien. ¿Y el pOH cuánto sería? El pOH sería 6. Buenísimo. Entonces ya tenemos los dos ejercicios. Muy bien. Muy bien. Ahora con esto, ¿qué es lo que pasa? Acá nos están diciendo que a una solución, ustedes tienen que pensarlo de esta manera, a una solución neutra, ¿sí? Solución neutra tiene concentración de protones 10 a la menos 7 y de oxidrilos 10 a la menos 7. ¿Bien? Esa es la solución neutra. A esa le están agregando una solución de ácido clorhídrico 1 milimolar, ¿bien? Que es igual a 10 a la menos 3 molar. Entonces, si yo estoy agregándole, bueno, partimos una solución neutra, que sería eso, una solución neutra, ¿bien? Lo que tengo que pensar, lo primero ¿es un ácido o es una base? El ácido clorhídrico. Es un ácido. Perfecto. Entonces, si es un ácido, ¿cuál de estos dos me va a alterar? ¿Los protones o los oxidrilos? Acuérdense, ustedes tienen que pensar en cómo se disocia. Ácido clorhídrico se va a disociar por un lado el hidrógeno, ion, y por otro lado el cloro. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar modificando? ¿Los protones o los oxidrilos? Vamos a hacerlo más gráfico. Bien, esto es lo que va a pasar con el ácido clorhídrico si yo lo sumerjo en la solución neutra de agua. ¿Qué es lo que me va a alterar? Los protones. Perfecto. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a hacer que aumenten? ¿Sí? Se aumenta la concentración de protones. Perfecto. Eso. Aumenta la concentración de protones. Y uno tiene que preguntarse ahora cuánto se aumenta. Bueno, nos está diciendo acá el ejercicio 10 a la menos 3. Porque si yo tengo ácido clorhídrico 10 a la menos 3, se va a disociar completamente, porque es un ácido fuerte, todo lo que yo agregue se va a disociar en esto que vimos acá. ¿Bien? Y todo lo que se agregue es todo lo que se disocia, o sea que voy a tener 10 a la menos 3 de esto y 10 a la menos 3 de esto. ¿Ok? Entonces esto es lo que a nosotros nos importa, los protones. ¿Y dónde lo vamos a poner? Bueno, en la concentración de protones que teníamos antes. Antes dijimos que había 10 a la menos 7, ¿sí? Porque es una solución pura de agua. Entonces, a ese 10 a la menos 7 de protones, yo le voy a sumar 10 a la menos 3. ¿Hasta acá se comprende? Lo que no entiendo es cómo sale 10 a la menos 7. Bien, sale 10 a la menos 7 porque uno cuando agrega el ácido, lo está agregando en una solución ya que está hecha, ¿no? Que nosotros suponemos que es solución de agua pura. Bien, entonces es un experimento, yo agarro agua pura, todas moléculas de agua y más nada, y le echo un poquito, 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico. ¿Ok? Si yo tengo una solución pura de agua a un pH 7, ¿cuántos protones y cuántos oxidrilos voy a tener? Si es pH 7. Acuérdense que tiene que dar 14. Bien. ¿No será 7 y 7? Claro, tenemos 10 a la menos 7 de uno y 10 a la menos 7 de otro. Esto nos da un pH de 7
Esto nos da un pH de 7, sumamos los dos y nos dan 14. ¿Bien? Eso es una solución pura de agua. A eso yo le estoy agregando ácido clorhídrico. ¿Cuánto? 10 a la menos 3. Y como es ácido, yo tengo que fijarme en los protones. Entonces, me voy a fijar en la concentración de protones, que es 10 a la menos 7, y le voy a sumar 10 a la menos 3 molar, ¿bien? Del ácido clorhídrico. Voy a borrar todo esto. ¿Cómo borramos? Bien. Y sabemos que aumentan los protones. ¿Cuánto? 10 a la menos 3 molar. Y hacemos esa suma. ¿Esa suma cuánto nos daría? Piensen que son exponentes. 10. Claro, 10 a la cuánto. 10 a la menos 10. Ahí está el error. Cuando se suman los exponentes, en realidad lo que tienen que hacer es restarlos. O sea, yo tengo menos 7 más menos 3. Entonces, además, otra cosa que ustedes les tiene que guiar es que si yo estoy agregando protones, ¿la solución se va a hacer más ácida o más alcalina? Más ácida. Perfecto, más ácida. Es decir, que el pH va a disminuir. Entonces, si a mí me da 10 a la menos 10, ¿un pH de cuánto tengo? Un pH de 10. Acuérdense que este numerito se pone positivo. Si tengo un pH de 10, lo que hice fue hacer la solución más básica, porque antes era 7 su pH. Por ende, ahí ya sabemos que la cuenta esa está mal. Es una forma de darnos cuenta. Lo que tenemos que conseguir es un pH menor a 7, porque obviamente es un ácido. Es decir, para terminar con todo este sufrimiento, 10 a la menos 4. Y a 7 le resté los 3. Entonces me queda 10 a la menos 4. Si tengo 10 a la menos 4, ¿qué pH tiene la solución ahora? 4. Perfecto. Un pH de 4. Y acá hacemos lo que hacíamos en el ejercicio anterior. 10 a la menos 4, 10 a la menos 10 de pOH, digo de concentración de oxidrilos, y pOH me va a quedar 10. Bien. Ahora, la situación con la base, bueno, esto es hidróxido de sodio, es una base fuerte. Es lo mismo que lo anterior, pero ahora nos vamos a tener que fijar en los oxidrilos. Bien. Entonces, los oxidrilos van a aumentar, la concentración de oxidrilos va a aumentar. Bien, porque esta base se disocia y me está aumentando la concentración de oxidrilos. ¿Cuánto? Bueno, 10 a la menos 2. Bien, es el mismo caso que el anterior. Me está aumentando 10 a la menos 2. Entonces yo agarro 10 a la menos 7 porque tengo que partir de una solución neutra, más 10 a la menos 2. Entonces eso me va a dar 10 a la menos 5, 7 menos 2. Ahora sí tiene sentido. ¿Bien? ¿Ok? Si yo tengo 10 a la menos 5 de oxidrilos, ¿cuánto tengo de concentración de protones? O sea, ¿cuánto? 9. Perfecto. 10 a la menos 9. Entonces un pH de 9. 9. es más básico, justamente porque yo agregué una base. Entonces lo hace más básico. De 7 pasó a ser de 9. Y bueno, el pOH es 5. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que fijarse siempre es en el pH. ¿Y cómo corroboro que esto esté bien? Bueno, más allá de que los números, no hay forma de corroborarlos, hay que saber matemática. Pero uno puede conceptualmente saber que si yo agrego un ácido, la solución tiene que hacerse más ácida. Está muy bien. Si yo agrego una base, la solución tiene que hacerse más básica. Está bien. Bueno, y ese es el otro ejercicio que ustedes tienen que comprender.
con estas formulitas que ustedes piensan que no la usaron, o sea, lo hicieron todo mentalmente o con un juego de números que no es tan complejo. Pero esas fórmulas, si uno las usa, van a llegar al mismo resultado. ¿Quedó alguna duda de estos dos ejercicios? Por mi parte, no. Bueno, entonces seguimos al verdadero y falso, que yo les decía, este de acá. Dice, escriba la ecuación de disociación iónica del agua, bueno, ya la sabemos. Indica el nombre y la concentración molar de los iones resultantes, sabemos que es 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7, para dar 10 a la menos 14. Esa es la disociación del agua. Y los valores de pH, pH que se registran en el agua pura, bueno, ya lo sabemos. Después dice, da una solución acuosa, cuya concentración de protones es 10 a la menos 6 molar. Ahí tenemos un dato en una consigna que hay que anotar. Concentración de protones 10 a la menos 6 molar. En base a eso, tenemos que ponerle verdadero y falso a las siguientes consignas. Dice que esa solución va a presentar también una concentración de oxidrilos de 10 a la menos 8 molar. ¿Eso es correcto? ¿Sí? Bien, ¿por qué? Dame un La segundo. diferencia. Porque me preguntó a mí. La diferencia, estimada. Ok, perfecto. La diferencia entre, o sea, básicamente de 10 a la menos 6, ¿cuánto falta para llegar al 10 a la menos 14? Y justamente es 10 a la menos 8. Entonces esa está bien. Bueno, no le puse nada, así que le voy a poner el correcto, el verdadero. Verdadero. Bien. Después nos dice que es una solución ácida. ¿Esto es correcto? Sí, porque es 10 al menos 6, ¿no? Bien. O sea que tiene un pH de... 6. Bien. Entonces es ácido porque es menor de 7. Perfecto. Después nos dice que posee un pOH de 6. No. Falsa. Falso, perfecto. Nosotros sabemos que esta tiene un pH de 6, lo acabamos de decir. Y la suma de pOH y pH nos tiene que dar 14. O sea que tiene un pOH de ¿cuánto? ¿De 8? Perfecto, de 8. También podemos sacarlo con esto. Bien, entonces esta es falsa. Ahora la cosa se pone como el titular de biología. Quiere una concentración de protones que es el doble del que se presenta a una solución de pH 3. Vamos a analizar esta situación. Nosotros sabemos que la concentración de protones es 10 a la menos 6. Bien. Ay, qué horrible ese 6. 10 a la menos 6. Y dice que tiene el doble de lo que presenta una solución de pH 3. Bueno, tenemos que traducir esto a concentración de protones. Porque no podemos trabajar así. Necesitamos saber la concentración de protones que hay al pH 3. ¿Cuál es? Y a la menos 3. Bien, 10 a la menos 3. Entonces ponemos 10 a la menos 3. Y nos dice que esta es el doble de esta. ¿Les parece correcto? No. No. No, esto es una cuestión de matemáticas, ¿sí? 10 a la menos 6 es 0,000001, creo. Pero bueno, 6 es fácil, después de la coma. En cambio, 10 a la menos 3 es 0,001, 3 espacios después de la coma. Es al revés, ¿ok? Esta, ay, perdí el puntero. Esta es el doble de esta. Entonces el protón vendría siendo menor. ¿Cómo? El protón vendría siendo menor. Perdón, no entendí. Que el protón vendría a ser menor. Sí. Claro, o sea, la concentración de protones, la que es mayor, en este caso, es esta. Esta es más grande. Entonces, si esta es más grande, como esta nunca puede ser el doble de esta. Bien.
porque está más chiquita. Básicamente, esta respuesta es correcta si sería al revés, pero es falso. Cuando ustedes rindan parciales y todo eso, a los profesores les encanta hacer estas cosas que no tienen sentido. O sea, te quieren confundir con los verdaderos y falsos. De hecho, así son todos los parciales, o así lo eran. Era una consigna con opciones hasta la E. ¿Sí? Y en osmolaridad posiblemente les pase lo mismo. No sé si le van a poner un ejercicio, pero sí les pueden poner, no sé, si yo tengo un ambiente osmolar y el otro es hiposmolar, ¿qué pasa? Bueno, en fin. Te van a poner con palabras, no con números. Entonces, cuando tienen que tener bien claros los conceptos. Lo mismo para esto, tienen que tener bien claro qué es el pH, qué es la concentración de protones, para poder contestar esto bien. Después dice, tiene una concentración de protones 10 veces superior a la de una solución de pH 7. Volvemos a hacer lo mismo, vamos a hablar en el mismo idioma. Concentración de protones, 10 a la menos 6. 10 veces superior que la solución de pH 7. Bueno, concentración de protones del pH 7 es 10 a la menos 7. Una vez que tengo el mismo idioma, leo la consigna. Dice que es 10 veces superior. Esta es 10 veces superior a esta. ¿Es correcto? Es una cuestión 10 elevado a la menos Siento 7, que ¿cómo va a es ser? tan fácil, pero me estoy enredando. Bueno, sí, es un poco enredado, pero Sí. Básicamente es verdadera. Bien. Esto siempre es exponencial. Ustedes recuerden, esto está con diferencia de un lugar después de la coma. 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Si yo lo corro un lugar, ¿sí? Estoy corriéndolo 10 veces. Porque es base 10, está multiplicando por 10. Entonces sigue esta, que es 0,00, bueno, 6 veces, es 10 veces superior a 10 a la menos 7. Entonces sería verdadera. Claro, es verdadera. Pues matemática. Y bueno, eso van a sentir en un parcial de biología. No, mentira, no creo que sean así de desgraciados, pero esto es maldad. hacen preguntas que a la medicina no nos interesa para nada, pero a ellos les parece muy cool estar haciendo estas preguntas. Así que bueno. Vi algunos ejercicios en que te daban las unidades cambiadas. También, bueno, eso siempre tengan en cuenta el tema de las unidades. Ustedes cuando trabajan en fórmulas, o sea, siempre que trabajen intenten estar en las mismas unidades. Siempre. No pueden estar trabajando con números en milimolar y al mismo tiempo trabajar con molar. ¿Ok? Porque les va a dar mal el ejercicio. Siempre usen las mismas unidades. Y más que nada en osmolaridad. ¿Bien? Porque te dicen, no sé, una solución te la dan en molar y la otra solución te la dan en milimolar. Y claro, las osmolaridades te va a dar mucho más grande una que la otra. ¿Sí? La de miliosmolar te va a dar más grande porque el número, el número es más grande. Pero el resultado va a estar mal. ¿Ok? Profe, Sí. ¿podría explicar las últimas dos que se me fue el ¿Estas dos? Sí. internet? Sí, entonces no alcancé a verlas. Sí. Bien. En estos dos casos tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Primero traducir lo que te está diciendo. Tiene una concentración de protones que es el doble del que presenta una solución de pH 3. Entonces, primero, concentración de protones de la solución de la que está hablando, la escribimos, que es 10 a la menos 6. Te lo está dando acá, en el ejercicio. Bien, ahí, 10 a la menos 6. Y después dice que presenta una solución de pH 3. Entonces, lo que hay que poner es la concentración de protones de la solución de pH 3. Que es 10 a la menos 3. Bien. Y ahí sí leo la consigna. Nos dice que esta es el doble que esta. Y esto es una cuestión de exponencial, ¿sí? Esto es, o sea, nos está diciendo los números después, los espacios después de la coma. Entonces 0,000006. En cambio, esta es 1. Esta es 0,00001 y esta es 0,00003. Digo 1. Entonces, la cuestión acá es que, ¿cuál de las dos es más grande? ¿Cuál te parece que es más grande?
La, la del 3, po. La del 6 La o la del del 10. 3. La del 3. Es más grande, ¿no? Perfecto, sí, esa es más grande. Nos está diciendo que esta es el doble que esta. O sea, ya no tiene sentido, porque si esta es la más grande, esta nunca puede ser el doble que esta. Bien, entonces por eso lo pueden sacar que es falso. Lo cierto es que es al revés. 10 a la menos 3 es el doble de 10 a la menos 6. Bien, entonces ustedes vuelven a leer la consigna y se dan cuenta que esto es falso. En cambio, la de abajo nos dice que 10 a la menos 6, que es la concentración de protones de la solución, es 10 veces superior a la de una solución de pH 7, que vendría a ser 10 a la menos 7. Bien. En este caso también es una cuestión de exponencial. Esta tiene 6 espacios después de la coma y esta tiene 7. Bien. Y sí, es correcto. Esta es 10 veces superior a esta. ¿Sí? Es un espacio más después de la coma. Bueno, un espacio menos en realidad. Entonces es 10 veces superior. Por ende, esta sí es verdadera. Y bueno. ¿Qué nos queda? Esto se los agregué hoy, hace un rato. Pero es más o menos para que terminemos de cerrar agua, ¿sí? No vamos a contestar todo esto. Simplemente quiero que me digan que de la consigna de todos estos, ¿cuáles son solubles en agua? ¿Y por qué? Empecemos con el primero. Cloruro de sodio. ¿Es soluble en agua? Sí. Pista. Piensen en las interacciones que pueden formar. Bien, correcto. Es soluble en agua. El sodio por un lado y el cloro por el otro. ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí, pasa que Sí, como que se escucha trabado y yo sí. tengo un problema y no entiendo. Bueno, la cuestión es que... Dios mío. Esto se divide, quedan los dos iones, sodio y cloro, y ese sodio y cloro viene el agua, que es, o sea, que es polar, sí, es un dipolo, tiene un polo negativo y un polo positivo, y los termina separando y por ende se disuelve la sal en el agua. O sea que esta sí, es soluble. Ahora, el etano. El etano dice que es un componente del gas natural. Uno lo puede sacar por una cuestión de... No, podría. Bien, no es soluble. Uno lo puede sacar por una cuestión de nomenclatura. En fin, esto es un hidrocarburo. ¿Sí? El hidrocarburo sabemos que todos son carbonos con un montón de hidrógenos. Bien, todos completitos de hidrógenos. Bueno, en este caso no es soluble en agua. ¿Por qué? Porque el agua no puede hacer interacciones con los hidrocarburos. ¿Sí? Los hidrocarburos están muy contentos con sus electrones y el agua no va a venir a sacárselos. Entonces ellos no son solubles en agua. Ay, spoiler. Bueno, el etanol es soluble en agua. No, Bien, ¿segura? sí, lo vimos ayer. ¿Por qué? No me acuerdo, eso sí no me acuerdo, pero sí me acuerdo que no era soluble en agua. ¿El etanol no era soluble? ¿En dónde le dijeron eso? ¿No el más fue el que vimos ayer? No, el etanol, sí, es un Sí, alcohol. Bien, es soluble, es un alcohol. Todo lo que termine en ol es terminación de alcohol. Etanol es CH4. Etanol es 3. No, es 2 y el alcohol. Bien. Básicamente ustedes lo que tienen que fijarse es, ¿esa sustancia puede hacer interacciones con el agua? Si tiene un grupo alcohol, es decir, este grupo, sí puede hacer interacciones con el agua. ¿Bien? Esto es hidrofílico. Y de hecho el etanol, su cadena es muy cortita. Entonces la parte que no es polar es muy chiquitita a comparación de este grupo funcional que tiene, que es el oxidrilo, que es el grupo alcohol. ¿Bien? Entonces el agua sí va a poder resolver. Si ustedes mezclan alcohol, este etanol es el alcohol de las heridas, ¿sí? Desinfectante. Bueno, ese alcohol, si ustedes lo mezclan en agua, sí se disuelve. Sí, era otro. Pido disculpas por la respuesta estúpida. No hay problema, pero ustedes siempre piensen en los grupos funcionales, ¿sí? No utilicen la memoria para esto porque hay que usarla para otras cosas. Bien, etanol, lo mismo.
es soluble y es la misma explicación. Ahora, bueno, y te dice que es un acetaldehído. El ácido acético, bueno, es el famoso vinagre, ¿sí? Y él tiene un grupo, si no me equivoco, un grupo aldehído. ¿Bien? El grupo aldehído sabemos que es la punta de cadena que tiene el carbonilo. Así. ¿Bien? El carbonilo. Entonces, en la punta de la cadena. Sí es soluble. ¿Bien? Después tenemos el propano. No, es un hidrocarburo. Y de hecho creo que es el gas. Bien. Después tenemos el glicerol, terminación ol, así que es un alcohol. Misma explicación que acá. ¿Sí? Es soluble. Después tenemos la acetona. La acetona, terminación ona, tiene un grupo cetona. Tiene un grupo cetona. Es decir, que tiene un carbonilo en la mitad de la cadena y sí es soluble. Bien. Ahora, con estos que están en negrita hay una cosa extraña que básicamente son igual que los fosfolípidos. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos compuestos? Pista. ¿Los fosfolípidos? Sí. O sea, entran en una clasificación que tenían grupos polares y grupos apolares al mismo tiempo. Anfipáticos. Anfipáticos, perfecto. O también lo pueden escuchar como anfifílicos.